¿Estamos? Para terminar con todos los entes, hasta ahora vimos todo lo que era la parte de seres vivos. Arrancamos, ¿se acuerdan? En el introductorio con las características de los seres vivos, los definimos de acuerdo a qué era algo que estaba vivo y qué era algo que no estaba vivo. Después vimos la clasificación, vimos los distintos reinos. Después nos enfocamos en las células, que son las unidades funcionales y estructurales de los seres vivos. Es la menor porción que puede albergar vida. Y ahora vamos a ir a algo que es un poco controvertido, que son los virus. ¿Qué significa la palabra virus? La palabra virus viene del latín y significa veneno, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se empezó a estudiar las enfermedades, los hongos, las enfermedades causadas por los hongos, se podían identificar el agente causal, era el hongo, la bacteria lo mismo, pero en el caso de los virus aparecían los síntomas, aparecía el problema de la enfermedad, pero no se podía saber de qué era. Entonces, era un veneno, era una sustancia, era algo, la gente se enfermaba, pero no se sabía de qué. Por eso viene el tema de, se lo llama virus. Y no se consideran seres vivos. Ya lo hemos hablado en alguna otra clase anterior. Los virus no se consideran seres vivos porque no cumplen con todas las características de un ser vivo. Entonces, ¿qué son los virus? Los virus son entidades totalmente parásitas y potencialmente patógenos. ¿Qué significa esto? Que son totalmente parásitas significa que sí o sí necesitan de un huésped, de un ser vivo, para reproducirse. En realidad no hablaríamos de reproducción porque no hay una reproducción, sino que hay una multiplicación, que no es lo mismo. Ustedes vieron que la reproducción era una característica de los seres vivos y es algo que los virus no tienen. No crecen, no nacen, no se desarrollan, ¿sí? Son estructuras que se arman dentro de una célula huésped, una célula a la que parasitan. ¿Y por qué potencialmente patógeno? Porque ya vamos a ver dentro de un rato más adelante que no todos los virus causan enfermedades. Hay algunos virus que viven siempre dentro de nuestro organismo y que no van a causar enfermedades, algunos pueden causar enfermedades y no las causan y otros directamente están dentro nuestro y nos enteramos. ¿Cómo está formado un virus? Un virus está formado por ácido nucleico, que es donde está la información para armar un virus, y está rodeado por una cubierta de proteínas. Es eso, una caja de proteínas con información genética adentro. Nada más. No es otra cosa. Por lo tanto, no hay una estructura que nos diga que eso es un ser vivo. Son muy chiquititos, muy chiquititos. Imagínense que miden entre 20 y 500 milimicras. ¿Qué significa eso? A ver, tenemos un milímetro. La unidad 1000 veces más chica es el micrón o micra, y 1000 veces más chica que el micrón es una milimicra. O sea que un virus, para que tengan una idea, un virus promedio que tiene 100 milimicras, necesitaríamos 1.000.000 de virus para ocupar 1 milímetro. Busquen una regla, miren la diferencia, la distancia que hay entre una rayita y otra rayita de las chiquititas adentro de la regla, y para cubrir esa distancia necesitaríamos 1.000.000 de virus. O sea que son muy pequeñitos. No se pueden ver con los microscopios ópticos, o sea que hasta que no se inventó el microscopio electrónico, no se pudieron ver los virus, ¿sí? Entonces, cuando todos los científicos que trabajaron con los virus sabían que había algo, sabían que se podían transmitir ciertas enfermedades, pero no encontraban el bicho, no encontraban el agente causal, no era una bacteria, no era un hongo, ¿qué era? Bueno, era algo y por eso le pusieron veneno, era un veneno. Hay algunas pequeñas, muy poquitas excepciones de los virus chiquititos, ¿sí? Hay uno que se llama Megavirus chilensis, que es un virus bastante grande, que no es lo normal,
y que se puede llegar a ver con un microscopio óptico. Pero en general los virus se ven con microscopios electrónicos. Las fotos que vamos a ir viendo a lo largo de la clase son fotos tomadas con microscopios electrónicos. Bueno, estas, por ejemplo. Acá tenemos distintos tipos de virus. O sea, los virus tienen distintas formas. Acá podemos ver, ya vamos a ver que este es un virus muy patógeno. En general, todo esto es coronavirus. Este que ven acá es el coronavirus. Así se ve el coronavirus con un microscopio electrónico. ¿Sí? Este creo que es, si no me equivoco, el virus del ébola. Pero los virus se ven así y se pueden ver y fotografiar con microscopios electrónicos. Más adelante vamos a tener una clase de microscopía para entender cómo funciona el microscopio óptico, el microscopio electrónico, la lupa, pero por ahora sepan que hay distintos tipos de microscopios. Los virus pueden afectar un montón de organismos, ¿sí? Pueden afectar a animales, pueden afectar a los hongos, pueden afectar a las plantas, pueden afectar a las bacterias e inclusive arquea, y inclusive hay virus que afectan virus que infectan a otros virus. Dirían, pero qué loco. Y sí, virus que infecta a otro virus, entonces cuando ese otro virus infecta a cualquier organismo, en vez de reproducir el virus que infectó, reproduce el virus que infectó al virus. Una locura. Pero bueno, nos explotó la cabeza. Pero los virus siempre necesitan infectar, aunque no produzcan enfermedad, pero infectar a otro organismo para poder multiplicarse, ¿sí? Para poder ir generando nuevos virus. Por eso, si no hay contagio, el virus va a tender a desaparecer. Por eso, y acá empezamos a entender algunas cosas de los virus, un virus extremadamente patógeno que mate al 100% de los organismos que infecta, va a desaparecer, porque si mata a todo el que infecta, ¿cómo se va a multiplicar, a contagiar a otro organismo? Y además, un virus que no sea patógeno, o sea, que no pueda infectar, también va a tender a desaparecer porque no va a poder ingresar a ningún organismo que lo multiplique. Y hay una cuestión interesante, los virus son muy específicos, o sea, un virus que en general, y después ya vamos a ver qué lo que puede pasar, pero un virus que afecta a personas no va a afectar animales, no va a afectar pájaros, no va a afectar plantas, menos que menos, por eso son muy específicos. Entonces, un virus que afecta en las plantas por ahí se da una cuestión un poco distinta, hay un margen más amplio, los virus pueden infectar a varias especies, pero en los mamíferos y en los seres vivos en general, en los animales de sangre caliente, los virus son muy específicos. O sea, que los virus que afectan a las personas no van a afectar a los gatos, no van a afectar a los perros en general. Después ya vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar. Bueno, un virus que infecta al virus es un virófago. Los virus, dijimos, bueno, hablamos de esa estructura tan simple que era una caja formada por una proteína con información genética dentro. Bueno, algunos tienen además de esas dos partes una tercera parte que es como una membrana plasmática, una bicapa lipídica, es como una membrana, ¿sí? Que los recubre, que eso los hace más infecciosos, más virulentos, porque son más difíciles de reconocer por los organismos, ¿sí? O sea que tienen el material genético, la información genética, la cápsula de proteína, que se llama cápside, ¿sí? Esa cubierta proteica, esa cajita, y por afuera una membrana tipo membrana plasmática, una membrana de lípidos, ¿sí? O sea, que son las tres cosas. Sí o sí, las dos primeras las van a tener, material genético y la cápside. Algunos pueden tener envoltura. Y estas son más o menos las formas que pueden tener los virus. Ya vamos a ver después específicamente cada uno, pero ven, aquí tenemos adentro toda la información genética, por afuera la cápside, que en este caso es más o menos esférica, con todas estas puntitas, que en realidad son unas estructuras que le permiten unirse a las células para infectarlas. Esto es muy parecido a lo que sería el coronavirus. Este es un
típico virus que afecta a bacterias. Fíjense que tiene la cápside, tiene el material genético acá, le falta, se le ha sacado un pedazo igual que acá para ver el interior. Acá tiene la información genética, la cápside, y en este caso tiene una cola y tiene unas fibras en la punta que le ayudan. Esto actúa casi como una inyección, como una aguja hipodérmica. El virus se aferra a la bacteria con estas fibras y después a través de esta cola inyecta el material que ingresa a la célula. Bien, siguiendo con la forma, los virus hay millones de formas. Es más, prácticamente cada virus tiene una forma particular. Desde algunos muy simples que son como una espiral, hasta otros que forman esas estructuras, porque en realidad esa forma redondeada que yo le dije, esto es un coronavirus, esa forma redondeada en realidad está formada por miles de plaquitas planas que van formando como una pelotita, pero que en realidad no es una sola estructura redonda, sino que son muchísimas pedacitos que se van acoplando para dar esa forma más redondeada. Pero en general podemos decir que los virus tienen 4 formas principales, ¿sí? Las morfologías son 4. Y ahí sí podemos hablar de los virus helicoidales, donde las cápsides son como un resorte, como un tirabuzón, y adentro ese material genético está también enrollado en forma de espiral. El primer virus que se conoció, el primer virus que se estudió, que fue el virus del mosaico del tabaco, un virus que afecta, se encontró en el tabaco y en el tabaco produce como un mosaico, produce manchas amarillas, entonces la hoja queda como con cuadraditos amarillos sobre el verde, entonces va formando como un cuadriculado amarillo y verde, por eso se llama mosaico del tabaco, y que afecta a un montón de plantas, puede afectar al tomate, puede afectar a la berenjena, puede afectar a varias plantas de la familia a la papa del tomate, y fue el primero que se encontró, que fue el virus del mosaico del tabaco, y tenía esta forma, la forma helicoidal. Después tenemos los icosaédricos, que son esas estructuras más o menos redondeadas, puede ser lo mínimo que se encuentra es que son unas formas más o menos pentagonales, que tienen como 5 placas que forman una estructura más o menos de 5 lados, un pentaedro, pero pueden tener un montón y algunos tienen tantas placas como el caso del coronavirus que forman esa estructura más o menos redonda. Pero eso serían los icosaédricos, donde la estructura que los rodea ya no es un tirabuzón, sino que es una figura geométrica. Cuanto más placas tienen, más redondeada es. Y adentro está ese ácido nucleico que ya después vamos a ver de qué se trata. Estos, por ejemplo, los rotavirus que causan diarreas tienen esta forma. Algunos otros virus, algunos que causan resfríos, también suelen tener esta forma. Después tenemos los virus con envoltura. Aquí ya son estos virus que, además de la cápside de proteína, esa cápsula de proteína, y la información genética del ácido nucleico, tienen una envoltura de fosfolípido. El virus de la gripe y el virus del SIDA, el HIV, tienen esa forma y se ven más o menos así. ¿Ven? Aquí adentro, lo más oscuro sería el ácido nucleico, después tiene una estructura que puede ser helicoidal o puede ser icosaédrica, y por último la bicapa de lípidos que lo rodea. Le decía, esa membrana que lo rodea muchas veces es tomada, es robada de la membrana plasmática de la célula huésped, ¿sí? Porque también es una bicapa lipídica. Entonces, entra el virus, que ya viene con ese pedazo de membrana que viene de otra célula que infectó y que lo reprodujo, lo multiplicó, infecta la célula, se desarma, se produce toda la multiplicación y antes de salir se envuelve en un pedazo de la membrana de esa célula que estaba parasitando. Esto hace que esta envoltura hace que sean un poco más patógenos, un poco más difíciles de identificar por los sistemas inmunológicos. Y después tenemos los virus complejos.
donde estos virus pueden tener todas las otras estructuras anteriores, pueden ser helicoidales, pueden ser icosaédricos, pueden tener envoltura lipídica, pueden ser con envoltura, pero además, como el caso del bacteriófago que habíamos visto antes, tienen colas, tienen fibras, tienen otras estructuras que además de la cápside del ácido nucleico y de la envoltura, tienen otras estructuras que los hacen con unas formas raras, parecen unas formas casi de otro mundo, pero bueno, son los virus que afectan bacterias. Estos serían los 4 casos principales de virus. Acá podemos ver varios virus. Fíjense, acá tenemos los bacteriófagos típicos. El virus del sarampión, que es un virus más o menos icosaédrico, el del mosaico del tabaco. El herpevirus, que ya vamos a ver después cuando veamos algunas enfermedades que causan los virus. El herpevirus es un virus icosaédrico envuelto por una membrana. El virus de la rabia, que es un virus helicoide envuelto por una membrana. Envoltura. El ácido nucleico, que va a ser distinto para cada virus. Ya vamos a verlo un poquito más en detalle, pero va a ser distinto para cada virus. Y la cápside, que es de proteína y que tiene distintas formas. Pero esas dos cosas tienen todos. ¿Ve? Acá tenés la cápside icosaédrica y adentro está el ácido nucleico. Acá tenés una cápside helicoidal igual que acá y el ácido nucleico adentro. Acá tenés otra cápside icosaédrica igual que esta, o parecida, con el ácido nucleico adentro. Pero esa cápside, esta por ejemplo, que es icosaédrica, es distinta a esta que es icosaédrica. Esta helicoidal es distinta a esta que es helicoidal. O sea, las cápsides pueden tener distintas formas. ¿Sí? Son siempre de proteína, pero son siempre de distintas formas. Y el ácido nucleico puede ser ADN o ARN. Pueden ser cualquiera de los dos. Y va a ser siempre distinto para cada virus. ¿Sí? O sea, eso es lo que hace tan raro a estos virus, a estos entes. Vamos a ver un poquito de historia. ¿Cuándo se empieza a hablar de los virus? Porque antes no se sabía qué era un virus. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se empieza a hablar de los virus? Y a mediados del siglo XIX, o sea, hace más o menos 200 años, recién se empezó a hablar de los virus. Y el primero que empezó a hablar de que había algo raro fue Louis Pasteur. Lo habrán sentido nombrar muchas veces, fue un científico francés que en realidad estaba trabajando con la enfermedad de la rabia. Y él veía que cuando cuando una enfermedad, cuando un animal enfermo de rabia mordía a una persona o a otro animal sano, le contagiaba la rabia. Entonces, cuando él trataba de filtrar la sangre o trataba de filtrar la saliva o trataba de buscar, ¿sí? Veía que no aparecía. A ver, cuando había una angina bacteriana, ¿qué veía Pasteur? Había una angina bacteriana y él hacía un hisopado de las anginas, la diluía en alguna sustancia, la filtraba, ¿sí? O sea, la pasaba por un filtro de porcelana, y ahí van apareciendo algunas cosas, les van a ir quedando algunas cosas que después las vamos a charlar. Lo pasaba por un filtro de porcelana, miraba lo que quedaba en el filtro y veía la bacteria. Había una enfermedad micótica, la caspa, por ejemplo, entonces él tomaba un poquito de caspa, hacía una dilución, pasaba por el filtro, miraba y encontraba el hongo. Había una persona enferma de rabia, un perro con rabia, le sacaba saliva, hacía todo el proceso, pasaba por el filtro, miraba y no había nada. Pero sin embargo, la saliva del perro contagiaba rabia. Entonces, ¿qué era lo que había? Entonces Pasteur dijo, bueno, a ver, acá algo y propuso su teoría germinal. O sea, las enfermedades tienen origen en algo. Pueden ser hongo, bacterias u otra cosa que todavía no estamos encontrando. ¿Sí? Y él hablaba de una vida diminuta, más chiquita que una célula. ¿Sí? Bueno, él concluyó que ahí había un germen que era muy chiquitito para encontrarlo, para verlo, y que con los métodos que él tenía no podía encontrarlo. Recién a fines del siglo XIX, casi en el 1900,
otro señor, Martinus Beijering, trabajando con plantas de tabaco, encontró y pudo aislar el virus del mosaico del tabaco. ¿Sí? En ese momento lo único que él pudo ver era unos cristalitos, unas pequeñas cositas que aparecían ahí, y que esas cositas, cuando uno las inyectaba en una planta de tabaco sano, enfermaban a la planta de tabaco. Pero todavía no sabía bien qué era, pero él ya empezó a hablar de que esto era lo que había dicho Pasteur, que sabía diminuta, y que eso era el virus, que ese era el veneno que producía las enfermedades. Bueno, después de eso se empezaron a encontrar un montón de virus y hoy se conocen más de 5.000 tipos distintos de virus, habitan en todos los rincones del planeta, no hay un solo lugar donde no haya virus, basta que haya un ser vivo para que haya virus. Y entonces una vez que ya supieron, bueno, el virus es esto, se estudió un poquito más, no es un ser vivo porque no se comporta como un ser vivo, pero existe, es algo que está, y se empieza a pensar cómo se originó el virus. ¿Sí? Porque nosotros sabemos cómo se originaron las células eucariontes, vimos la teoría de de la endosimbiosis, sabemos cómo se originaron las primeras células, después cómo esas células formaron organismos pluricelulares, pero los virus, ¿cómo se originaron los virus? Y hay tres hipótesis, y son hipótesis porque no se han podido demostrar. Una es la hipótesis de la reducción celular, la segunda es la hipótesis del escape y la tercera la hipótesis del virus primero. ¿Qué dicen cada una? Eso es lo que vamos a ver ahora. La hipótesis de la reducción celular habla de que en los comienzos de la vida, algunas células, algunas bacterias muy chiquititas, empezaron a infectar otras bacterias más grandes. ¿Sí? Células muy chiquititas infectaban células más grandes. Y se empezaron a especializar en esto. Se empezaron a especializar de tal forma que empezaron a despojarse de todo lo que no les servía. Y al final terminaron transformadas en virus. Una cubierta de proteína que la necesitaban para que no se desarmara su información genética y la información genética. Lo único que necesitaban para infectar y reproducirse. Por eso partimos de una célula y empezamos a sacarle todo lo que nos sirve, todo lo que no nos sirve para vivir como virus, ¿sí? O para ser un virus, y termina quedando el virus. Por eso se llama la teoría de la reducción celular. Una célula la empezamos a achicar hasta que logramos el virus. Hoy en la actualidad hay algunas bacterias del género Rickettsia y Clamidia. La clamidia son enfermedades de transmisión sexual o algunas son enfermedades infecciosas, pero son bacterias que solamente pueden vivir y reproducirse dentro de células huésped. O sea, no pueden vivir libres. Son bacterias totalmente parásitas. ¿Sí? Rickettsia y Clamidia. Entonces, podrían ser aquellas células o aquellas bacterias madre de todos los virus. También se llama teoría de la degeneración porque se va degenerando, se van perdiendo parte hasta que logramos este virus. Esa sería la primera hipótesis, la de la reducción celular. La otra es la hipótesis del escape. ¿Cuál sería la hipótesis del escape? Que estas primeras bacterias en algún momento se destruían por lo que sea y su ADN se partía en muchos pedazos. Alguno de esos pedacitos de ADN o de ARN mantuvo una información como para producir una cápsula de proteína que lo envolviera y entonces eso que quedó dando vuelta, ese pedazo que quedó dando vuelta, cuando se lo comió una bacteria, en realidad ese pedacito de ADN terminó infectando la bacteria y así apareció el primer virus. O sea, ¿por qué teoría del escape? Porque entonces ese ácido nucleico, esa información genética para generar el virus, provino de un pedazo de ADN de una bacteria que por algún motivo se destruyó y tenía la información justa para producir virus. Por eso se habla de la teoría del escape, también se le llama teoría del nomadismo, hipótesis del nomadismo, hipótesis del vagabundeo, porque un pedazo que salta y empieza a dar vuelta y queda ahí por ahí, viene una bacteria, se lo come y justo le infecta.
es otra de las posibilidades de cómo aparecieron los virus. Y la última, la hipótesis del virus primero, que quiere decir que por X motivo, así como surgió una bacteria, una célula primitiva, también surgió un virus. De la misma forma que los mecanismos del universo generaron una bacteria en la Tierra, generaron un virus. O sea que el virus nació como virus desde un primer momento. Esa es la teoría del virus primero o la teoría de la coevolución. ¿Sí? ¿Por qué son teorías? Porque tratan de explicar cómo aparece el virus, pero no se pueden comprobar. O sea, no sabemos si es cierto. No podemos volver miles de millones de años atrás a los comienzos de la vida en la Tierra y ver realmente qué fue lo que pasó. Son teorías que tratan de explicar cómo aparecen los virus. Y además de los virus, tenemos algunas entidades parecidas, porque no son los únicos estos entes que causan enfermedades. También tenemos los viroides, que los viroides son un virus a la mínima expresión. Es solamente un pedazo de ARN, un pedazo de ácido nucleico. ¿Sí? Lo cual esto viene a dar un poco de fuerza a la teoría del nomadismo, a la teoría de que el virus se origina a partir de un pedazo de ADN o de un pedazo de ARN que salta de una bacteria. ¿Sí? La segunda teoría que vimos. Los viroides son eso. Los viroides son un pedacito de ARN que por algún motivo ingresa a una célula, ¿sí? Y a partir de ahí la célula empieza a reproducir ese pedacito de ARN y deja de funcionar para lo que estaba hecha, ¿sí? No hay una cápsula de proteína que lo envuelva y lo único que hace es meterse en la célula y obligar a la célula a que reproduzca todos sus pedacitos, la enferma hasta que la célula muere, ¿sí? Los virus satélites, que son los virus, acá sí son virus, pero son una cosa intermedia entre un viroide y un virus. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el virus de la hepatitis D, hepatitis hay muchas, tenemos la hepatitis A, la B, la C y la D, que la D es la menos común, porque ¿qué pasa? En realidad el virus de la hepatitis D, lo único que tiene del virus es el ácido nucleico. Pero en ese pedazo de ácido nucleico no tiene la información para generar la cápsula de proteína. ¿Y cómo vive entonces? Bueno, utiliza la cápsula de proteína del virus de la hepatitis B. ¿Cómo? Claro. ¿Qué pasa? Necesita entrar a la célula junto con el virus de la hepatitis B. Entran juntos y ¿qué pasa? La célula produce o multiplica el ácido nucleico de la hepatitis B y de la hepatitis D, pero solamente forma cajitas de proteína de la hepatitis B. ¿Y qué hace? Alguna de esas cajitas las rellena con el ácido nucleico de la hepatitis B y a otros con el ácido nucleico de la hepatitis D. Entonces, ¿por qué satélite? Y porque no puede vivir solo. Además de ser parásito, necesita ser parásito con otro virus. ¿Sí? Por eso se llaman virus satélites. Dependen de otra especie de virus para poder multiplicarse y generar nuevos virus y infectar. Por eso le decía, son una cuestión intermedia entre un viroide, que es solamente ácido nucleico, y un virus que es ácido nucleico con la cápsula de proteína. Los priones, acá esto es otra cosa distinta, ya acá entramos a hablar de una proteína, ¿sí? Es una molécula de proteína, ya acá no es un ácido nucleico, es una molécula de proteína que lo que hace es, cuando ingresa a una célula, la empieza a interaccionar con esa célula, ¿sí? La empieza a modificar para que la célula infectada cambie de forma, ¿sí? El virus y reproduzca algunas moléculas de esta proteína. Pero no es que la función de la proteína es infectar. La proteína está dando vuelta.
por algún motivo llega a una célula susceptible y la hace cambiar de forma, ¿sí? El problema es que estos priones sí pueden pasar de una especie a otra y sí pueden causar enfermedades de una especie a otra. Uno de los casos más conocidos es el mal de la vaca loca o la encefalopatía espongiforme bovina. Esta proteína lo que hace es afectar las células del cerebro. Y el cerebro, las células del cerebro empiezan a morirse y se va llenando de agujero el cerebro. Y produce, se llama encefalopatía porque es una enfermedad del cerebro, espongiforme porque el cerebro queda como una esponja lleno de agujero, bovina porque aparece primero en las vacas. ¿Y por qué se llama vaca loca? Porque al el cerebro estar lleno de agujeros deja de funcionar correctamente y la vaca empieza a temblar, se caen, patalean, entonces parece como que la vaca está loca. El tema es que, si bien afecta al cerebro, puede estar dando vuelta en cualquier parte del cuerpo de la vaca. Y cuando una persona come carne de una vaca enferma por vaca loca, puede, no siempre, enfermarse de encefalopatía espongiforme humana. O sea, esa proteína que está dando vuelta, ese prión, puede dar vuelta en el cuerpo de los seres humanos y afectar la cabeza. Eh, no se sabe bien la causa, por qué aparece, pero los primeros datos reportados aparecieron en Inglaterra, en el Reino Unido, en vacas de feedlot alimentadas con harina de carne. Y en ese momento, las harinas de carne con que se daba a comer a las vacas, ustedes dicen, pero la vaca come pasto, sí, pero necesita proteínas como todos los seres humanos, como todos los seres vivos. Y los pastos generalmente tienen poca proteína. Si queremos que genere mucho músculo, mucha carne en poco tiempo, tenemos que aumentar la cantidad de proteína. Una forma es meterle harina de carne, porque la harina de carne tiene mucha proteína. Y las harinas de carne se hacían con todos los bichos muertos. Vaca que se moría por lo que sea, a la fábrica de harina de carne. Chancho que se moría, a la fábrica de... Pollos, a la fábrica de harina de carne. Todo se moría, todo se procesaba, todo se cocinaba y se hacía una harina de carne. Pero esta proteína resiste el calor. Por lo tanto, cuando una vaca se moría de mal de vaca loca, se la mandaba a la fábrica de harina de carne, se la hacía harina de carne y se le daba de comer a otra vaca, esa proteína pasaba a la vaca y la vaca se enfermaba. Bien, eh, se prohibió a nivel mundial el uso de harinas de carne en la alimentación de todos los animales bovinos. ¿Qué sería el problema? Sí se puede seguir utilizando harina de carne, pues ustedes verán, ¿y no se usa más harina de carne? Sí. ¿En qué se usa? En pollos, en cerdos, pero no se usa en vacas. Ni en vacas ni en ningún rumiante, porque aparentemente ahí estaba el problema. No le haría nada a los cerdos, no le haría nada a los pollos. A las vacas no. Y Argentina hoy está libre de mal de la vaca loca. No hay casos reportados en toda la Argentina de vaca loca. Ustedes dirán, pero ¿y qué? ¿Y dejaron de darle de harina de carne a las vacas inglesas y sigue habiendo vaca loca? Sí, cada tanto aparece una vaca loca porque esta proteína puede estar en el pasto, puede excretarse con las heces o la orina de alguna vaca. Las vacas hacen pis y caca cuando están comiendo pasto, viene otra vaca come atrás, se infecta. O sea, hay ciertos países de Europa que todavía tienen val de vaca loca, sigue existiendo, en la Argentina está libre, así que podemos comer carne argentina sin problema la vaca loca, pero en Inglaterra hubo un par de casos de gente que murió de esta enfermedad, producida por un prión, otra entidad que no es un ser vivo y que causa enfermedades y que está emparentada con los virus. Bien, pero volvamos a los virus. Ya vimos los viroides, vimos los priones, vimos los virus satélites. Volvamos a los virus. ¿Cómo se diseminan los virus? Bien, los virus se diseminan de un montón de formas distintas. ¿Sí? Eh, Podríamos decir incluso que cada virus tiene una forma de diseminarse, o sea, de cómo pasa de un huésped a otro. Algunos pasan por el aire, el caso del coronavirus, que viaja en las gotitas de saliva, por eso es tan importante el uso de barbijo o de las máscaras, porque viajan las gotitas de saliva que expulsamos cuando hablamos, cuando estornudamos,
cuando tosemos o incluso cuando respiramos expulsamos gotitas de saliva. Y son tan chiquitas que flotan en el aire cuando ingresan al organismo o las inhalamos, una persona sana, o tocan los ojos o tocan las mucosas de la boca o de la nariz, se produce el contagio. Otros virus pasan en los alimentos, otros virus pasan por superficies, ¿sí? Viene una persona enferma, toca una mesa, vengo yo, toco la mesa, me contagio. O sea, hay miles, no sé si miles, pero hay muchas formas distintas de diseminación de un virus, ¿sí? Por eso, conocer cómo se contagia cada virus es importante. Hay algunos virus que son de transmisión sexual, igual que las bacterias o que algunos hongos, o sea, otros son por transfusión de sangre. Hay muchas formas distintas. En el caso del coronavirus, que es el que está más de moda hoy, es una cuestión de eh, transmisión solamente por aire. Está comprobado que no hay contagio o es prácticamente nulo el contagio por superficie. ¿Vieron eso de desinfectar la mesa o no? Si alguien enfermo tocó esto, yo no voy a tocar. Bueno, no. Aparentemente, y esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, no habría contagio a través, o sea, por contacto. Por lo cual sería bastante innecesario el tema de desinfectar la superficie o cuando vamos al supermercado desinfectar todo por el coronavirus. Podemos prevenir otras enfermedades de hongos, de bacterias o también de virus. Pero para el coronavirus eso no sería necesario. Bien. Y la diseminación, algunos virus, que el caso del coronavirus es directamente por el aire, pero algunos otros virus tienen una diseminación a través de vectores. Por ejemplo, los virus de los vegetales generalmente se contagian por picaduras de insectos. Hay insectos como los pulgones que si pican una planta enferma y después van y pican una planta sana, contagian. El caso de los animales o en el hombre por insectos entomófagos. El dengue, por ejemplo, que es un virus, se contagia por el mosquito del dengue. Y fíjense que el dengue afecta a personas, un virus específico, y solamente lo traslada un tipo de mosquito, el Aedes aegypti. No lo traslada cualquiera. ¿Sí? O sea que el mosquito común, para ahí nosotros vemos un mosquito gigante y decimos, uy, mirá, ese guacho está lleno de dengue. No, mentira. Es un mosquito grande que puede tener otras enfermedades, pero dengue no. El mosquito del dengue es un mosquito chiquito, más chiquito que el común, oscurito y que en las patitas tiene como rayitas blancas y negras. ¿Sí? Pero entonces los virus se pueden diseminar por superficie, por el aire, por alimentos o por vectores. Lo que decía, hay virus que no necesitan vectores. La gripe, el resfrío, se trasladan por el aire. Los norovirus, que son algunos virus que ocasionan diarreas, sobre todo, son transmitidos por vía fecal. Ahí sí, lavarse las manos, desinfectar los alimentos, desinfectar superficie es importante. Los rotavirus es por contacto, eso sí, un chico infectado con los rotavirus, recuerden que producían diarreas, un chico infectado toca a otro chico infectado y lo contagia. Y en el caso del VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, se transmite por contacto sexual o por contacto de sangre, no solamente por la parte sexual, sino también por transfusiones de sangre o por contactos de heridas con sangre infectada pueden transmitirse. O sea, fíjense que prácticamente cada virus tiene una forma de diseminarse. Y se acuerdan que al principio de todo yo le dije, no todos los virus son patógenos. Bueno, no todos los virus pueden provocar enfermedades. El caso del VIH puede producir una infección permanente y no producir enfermedades. ¿Sí? Hay gente que es portador sano. Es portador porque haces el análisis y sale que tiene el virus, pero no tiene ningún tipo de enfermedad. Puede contagiar a otro, pero no tiene la enfermedad, no tiene ningún síntoma, aunque no hay una enfermedad que sea el SIDA. ¿Sí? El SIDA es un síndrome donde el sistema inmunológico se altera y deja de funcionar y por lo tanto el cuerpo deja
de poder defenderse de otras enfermedades. O sea, termina muriendo una persona por un resfrío común o una gripe porque su sistema inmunológico está totalmente deteriorado. Pero no hay algo que diga esto es SIDA, sino que pasa eso. Pero hay personas que tienen el virus y están totalmente sanas, o sea, no causa enfermedades. Inclusive, algunos virus pueden convivir toda la vida dentro de un organismo vivo sin causar nunca enfermedad. Eh, por otro lado, en los animales, no pasa esto en las plantas, ni en los hongos, ni en las bacterias, pero sí en los animales, hay un sistema inmunológico desarrollado, esa es una diferencia del reino animal con los otros reinos, donde si un virus nos ataca, generalmente vamos a generar, excepto el virus del VIH que ataca directamente el sistema inmunológico, pero vamos a generar respuestas inmunes, o sea, una vez que ingresó un virus y que el cuerpo logró curarlo, o que el cuerpo logró de repeler la enfermedad, se genera todo un sistema de defensa que cuando me vuelvo a contagiar del virus, ¿sí? Mi sistema inmunológico lo reconoce y ya no me infecta. El virus ingresa a mi organismo o quiere ingresar y el sistema inmunológico ya lo reconoce y lo repele. O sea, no me vuelvo a enfermar dos veces de la misma enfermedad. Y ustedes miran, ¿y la gripe? ¿Y el resfrío? Bueno, en realidad pasa algo que vemos en un ratito, ¿sí? Y que en realidad nos volvemos a enfermar de otro resfrío que nunca tuvimos. ¿Cómo? Claro, ya lo vemos. Eh, dice que algunos microorganismos pueden tener algún sistema de defensa, pero en general el tema de la inmunidad a los virus se da solamente en los animales. Bueno, ¿y cuál es el ciclo reproductivo de un virus? Bueno, primero, lo primero que hace un virus es adherirse o absorberse no absorberse, absorberse, o sea, pegarse a la célula que va a infectar. Adhesión, primera cuestión. Segundo, tiene que entrar, ¿sí? ¿Y cómo sigue? A veces rompe la membrana y pasa el virus, a veces inyecta el material desde afuera, como el caso de los bacteriófagos que tenían esa forma de aguja, o a veces la célula lo reconoce como comida y se lo come, y se comió su propio enemigo, y ahí muere. Una vez que ingresó, viene la tercera etapa, que es el despojo, que es donde esa cápsula de proteína, la cápside, es degradada y queda expuesto ese ácido nucleico, que es el que tiene la información y es el que realmente produce la infección y obliga a la célula a empezar a multiplicar el virus y empezar a multiplicar la enfermedad. Esa es la cuarta parte, que es la replicación, generar nuevas copias del virus, ácido nucleico por un lado, cajita por otra, ensamblarlo y generar nuevos virus. ¿Hasta cuándo va a generar nuevos virus una célula? Hasta que explota. Llega un momento donde la célula ya tiene tantos virus y sigue generando virus que no aguanta más y explota. Y cuando explota, libera los virus nuevos, que esa es la liberación y ahí es donde puede enfermar a otros seres vivos. Acá vemos el ciclo reproductivo donde, acá está el caso de una bacteria, acá se produce la absorción o adhesión, fíjense, se pegó, acá metió su código genético, su ácido nucleico, ¿sí? Que puede ser ARN o ADN, cualquiera de los dos. Aquí ya empieza la multiplicación, ese solo pedacito de ácido nucleico empieza a multiplicarse, se empiezan a ensamblar los virus, ¿ves? Se genera por un lado la cápside y por el otro el ácido nucleico, acá se arman los virus hasta que ya la célula no puede soportarlo más y lo explota. Y estos virus van a viajar para infectar una nueva célula. Yo decía, bueno, ¿por qué si en teoría cuando yo me pesco una enfermedad virósica, mi cuerpo genera anticuerpos y no me podría volver a enfermar? ¿Por qué me vuelvo a enfermar? Bien, porque el virus muta. ¿Qué significa eso? Solo más adelante vamos a ver que todos los seres vivos, otra cosa que no tienen los virus, por eso no es un ser vivo, nosotros tenemos una doble
doble hélice, o perdón, una doble cadena de ADN, o en el caso de una batería ARN, pero una doble cadena, ¿sí? O sea, nuestros cromosomas están formados por dos cadenitas iguales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso se va a duplicar, ese ADN se va a duplicar para copiar la información, para que la célula se divida y herede la información a las células hijas. Cuando se empieza a copiar, si hay algún cambio en cada una de las secuencias de las partecitas que forman el ácido nucleico, el ADN, enseguida es detectado, porque tengo una copia al lado que está sana, enseguida es detectada y arreglada. Así todo, se producen mutaciones en los seres vivos. Pero piensen en un virus donde hay un solo pedacito, un solo hilito de eso, de ese ácido nucleico, donde no hay con qué compararlo. Si hay un cambio, si hay una mutación, no se va a verificar, nadie lo puede arreglar, nadie puede decir, acá hubo un cambio. Estos cambios que se denominan mutaciones en los virus son mucho más comunes que en los seres vivos, en bacterias, en hongos, porque tienen una estructura de ácido nucleico más compleja. En los virus, las mutaciones están prácticamente a la orden del día. Es cierto que algunos virus, por su pedacito de ácido nucleico, pueden mutar más fácil que otros, ¿sí? Pero todos los virus mutan. Esa mutación puede ser positiva, siempre hablando desde el punto de vista del virus, positiva, o sea que hace al virus más fuerte, más resistente, más infeccioso, más patógeno, con otra formita, con otra composición de la cápside de proteína que hace que no pueda ser reconocido y genera un virus más fuerte. Puede ser negativa, que por algún motivo sea tan defectuosa que el virus no sirva más y se pierda, pero imagínense que en una célula infectada produce miles o inclusive, sí, miles y miles de copias. Entonces, que algunas salgan mal, no importa, algunas van a salir bien. O puede ser neutra, el virus no cambia para nada. Hay un cambio, pero no pasó nada. ¿Sí? Estas mutaciones pueden ir acumulándose al punto de generar virus tan distintos que es un virus nuevo. Hay algunos virus que prácticamente no cambian, o los cambios son tan leves que el virus sigue siendo el mismo. En estos virus funcionan muy bien las vacunas, ¿sí? Sarampión, varicela, son enfermedades donde la vacuna funciona excelentemente bien y una vez que a mí me vacunan, yo quedo inmunizado. En otros, caso de los resfríos, donde no hay vacuna para los resfríos, las gripes y el coronavirus ahora, los cambios son tantos y tan drásticos que hay algunas vacunas que empiezan a fallar. ¿Por qué hay que vacunarse todos los años contra la gripe? Porque el virus muta y la vacuna que me puse el año pasado ya no me sirve más para los virus nuevos que aparecieron. Y cuando un virus muta mucho o tiene capacidad de mutar y transformarse mucho, cuanto más contagia, más se multiplica. Y cuanto más se multiplica, más cambia. Por eso es un problema el tema del coronavirus o de la gripe anteriormente. ¿Por qué? Porque cuanto más me contagio, más virus nuevos aparecen y más cepas nuevas aparecen. Fíjense, cuando esto apareció una sola cepa. Hoy ya tenemos 20, 25, 50 cepas dando vuelta en el mundo, algunas más perjudiciales, otras menos, algunas mucho más peligrosas que la original y una cantidad de cepas nuevas que no sabemos todavía que existen. ¿Sí? Con este ritmo de contagio que está viendo hoy en la Argentina, en cualquier momento van a empezar a aparecer una cepa Santa Fe, una cepa Buenos Aires, una cepa Córdoba. ¿Por qué? Así como apareció una cepa Manaus, una cepa San Pablo. ¿Por qué? Porque el virus muta mucho y van a aparecer un virus, una cepa, una variante del coronavirus tan distinta al original que va a ser un virus nuevo. ¿Sigue siendo coronavirus? Sí. ¿Sigue produciendo los mismos problemas? Sí. Pero es nuevo. El cuerpo no lo reconoce como tal. Por eso, a pesar de que me vacuno, puedo volver a enfermarme de coronavirus. Por eso, a pesar de que haya tenido coronavirus, puedo volver a enfermarme de coronavirus. Por eso,
hay que seguir teniendo cuidado. ¿Sí? Y las vacunas hoy por hoy son la única forma de lidiar contra las enfermedades virósicas. Esto ya lo habíamos hablado en clase, en el instituto. No se curan los virus. Yo me enfermo por una enfermedad producida por un hongo y tomo un antimicótico, me aplico un antimicótico y se me cura. Me enfermo por una bacteria, tomo un antibiótico, se me cura. Me enfermo por un virus, no hay nada para hacer. El cuerpo solo tiene que lograr sacarse el virus de encima. O sea que, una vez que yo me infecto con un virus, hay dos posibilidades. ¿Me curo o me muero? No hay término medio. Me curo totalmente bien o con secuelas, o me muero, porque no lo puedo curar, no tengo remedio. Lo único que puedo hacer es aplicar métodos paliativos, bajar la fiebre, aliviar el dolor, ayudar con oxígeno en el caso del coronavirus, pero no puedo curarlo, el cuerpo solo tiene que curarlo. Por eso el tema de la vacuna es tan importante. ¿Por qué? Porque al estar vacunado, yo ya tengo los anticuerpos, ya reconozco al virus, y si bien me puedo enfermar, la infección es muy leve porque enseguida mi cuerpo reacciona y ataca el virus. ¿Cómo funciona una vacuna? Una vacuna es una forma de generar la enfermedad, pero muy leve. Me aplican el virus atenuado, vivo pero casi muerto, muy hecho pedazos, o a veces inyectan una partecita solamente de ese ácido nucleico con cierta información para que el cuerpo lo reconozca. Entonces, con esa información el cuerpo ya crea anticuerpo. Cuando el virus ingresa al organismo, ya no es una cosa nueva que vamos a ver qué pasa para atacarlo. Ya el sistema inmunológico ya lo detecta como una enfermedad, lo detecta como un patógeno y lo ataca. Entonces, puedo enfermarme muy leve o no enfermarme si estoy vacunado. Pero si no estoy vacunado, me puedo enfermar mal. Eso sí, una vez que yo tuve una enfermedad y me curé, una enfermedad virósica, no me voy a volver a enfermar de la misma enfermedad. Y acá hago la salvedad. No me voy a volver a enfermar de la misma enfermedad producida por el mismo virus, a menos que el virus mute. Y en ese caso es otro virus. Espero que se haya entendido esto. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades más comunes producidas por virus? Bueno, acá tuve que poner el COVID-19, el resfrío común, la gripe, la gastroenteritis vírica, esos dolores de intestino, inflamación, diarrea, vómitos a veces, también es un virus, puede ser bacterias, pero generalmente es virus. La conjuntivitis, ojo que hay conjuntivitis, puede ser traumática, cuando me golpeo y se me hincha el ojo, bacteriana o virósica. Varicela, la varicela, esa enfermedad que es una eruptiva, donde se forman como ampollitas llenas de agua y que no hay que tocárselas porque quedan cicatrices. Yo tengo una acá porque me enfermé de varicela. Si bien estuve vacunado en su momento y todo, me agarré varicela de grande. El herpes zóster, que es el mismo virus que causa la varicela, después que me causa la varicela, puede llegar a quedar escondido el herpes y por algún motivo aparecer, fíjense, un virus que puede ser patógeno, pero que puede no aparecer nunca, pero que a veces aparece y provoca el herpes zóster, o la enfermedad de zóster, donde es mucho más, es una varicela, pero localizada y mucho más fuerte. Generalmente ataca una sola parte del cuerpo o en alguna zona y es muy dolorosa, es muy complicada. Los herpes labiales, esas lastimaduras que aparecen en los labios y que es un virus y que no se curan más. Esos herpes va a quedar el virus dando vuelta en nuestro organismo y cuando el sistema inmunológico por algún motivo decaiga, estrés, cansancio, enfermedad, lo que sea, va a volver a aparecer. Las paperas, parotiditis, la mononucleosis, que es una enfermedad que causa dolor en todo el cuerpo. Hay un jugador de fútbol que hace poco tuvo mononucleosis, no me recuerdo quién era, creo que era un jugador de River, me parece que fue Casco, o no, el otro marcador lateral. La neumonía vírica, el molusco contagioso es una enfermedad virósica donde aparecen verrugas, verruguitas chiquitas, como parecidas a verruguitas pero color piel, y generalmente aparecen en la espalda, y aparece generalmente en chicos, el sarampión, rubiola, el SIDA, y el virus del papiloma humano,
que puede causar distintas enfermedades. Puede causar verrugas en las manos, en los brazos, verrugas muy grandes que se van uniendo una junto con otra. Puede aparecer en los órganos genitales y en las chicas, en las mujeres, puede causar cáncer de útero. Ataca, infecta el útero y puede causar cáncer de útero. Por eso ahora, hace unos pocos años, hay una vacuna contra el cáncer de útero que se le aplica a las chicas, creo que a los 15 años, más chicas, no me acuerdo. Pero bueno, es otro virus bastante común. Hay un apunte que yo ya le subí también donde están un poco más explicadas cada una de estas enfermedades. Y también estas otras que son las enfermedades más letales del mundo. Hay enfermedades que, yo le dije, un virus muy letal va a tender a extinguirse. Bueno, hay virus donde se muere. Usted imagínense que en el caso de el COVID está viendo un porcentaje, puede haber variado eso en los últimos tiempos, pero más o menos era de el 3,75% de los infectados moría de COVID. Bueno, hay algunos de estos donde el 50, el 60, el 70% muere, el 30% de los infectados muere, o sea, enfermedades muy letales producidas por virus, y la mayoría son fiebres hemorrágicas, donde los virus son transmitidos pasan de un animal al hombre. Bueno, la fiebre hemorrágica de Marburgo, el ébola, que lo han escuchado, es una enfermedad también hemorrágica, causa hemorragias en todo el cuerpo. Son todas enfermedades transmitidas por ratones, por roedores. La fiebre hemorrágica por hantavirus, nosotros tenemos una variante que también, acá está la fiebre hemorrágica argentina, que es parecida a esta, es producida por las heces o la sangre de algunos ratones que viven en el campo. Y bueno, los ratones hacen pis, hacen caca, o en los cultivos, con las cosechadoras se los mata y esa sangre infecta, y bueno, cuando eso entra en contacto con las vías respiratorias o con las mucosas, porque tocamos y nos llevamos a la boca, se produce la fiebre hemorrágica. La gripe aviar, la fiebre de Lassa, la gripe aviar, fue una gripe que, si mal no recuerdo, mutó, o el virus mutó de los cerdos a los pollos y de los pollos a los seres humanos, y fue en el 2009, 2010, y también hubo una cuarentena corta, pero hubo una cuarentena, acá había vacunas ya disponibles, entonces fue mucho menos larga, pero también. Pero como verán, son todas fiebres hemorrágicas porque son virus que causan hemorragias en todo el cuerpo, ¿sí? Y por último tenemos el dengue, donde son varios virus que producen enfermedades similares, todas se conocen como dengue, pero hay algunos, inclusive el dengue hemorrágico, si bien no es el mismo dengue, es parecido al dengue común, que causa hemorragias y es mucho más letal. También esto están un poco más explicadas y un poquito más desarrolladas en el apunte que les subo, no quería aburrirlos demasiado, pero hay enfermedades virósicas muy, muy graves y muy letales para los seres humanos, que generalmente, ya digo, son enfermedades asociadas a roedores que las transmiten a los seres humanos y que producen hemorragias. Y con esto terminamos esta clase